7. Apartado 7.4.1. Descubrimiento de patrones de análisis. Bueno, el modelo de requerimientos está basado en lo que es el escenario, que son los casos de uso, orientado a datos, que es el modelo de datos, y basado en las clases de orientado al flujo de, bueno, al flujo del comportamiento del programa. Bueno, una forma para descubrir los patrones es en el modelo de requerimientos son los casos de uso. Nos brindan un contexto de análisis más coherente para descubrir los patrones. Apartado 7.4.2. Ejemplo de patrón de requerimientos. Actuador sensor. Bueno, más que nada, como lo indica, esto es un ejemplo, pero en sí lo que debe de tener en este apartado se podría decir que es el nombre del patrón, que en este caso sería, bueno, actuador sensor, o el nombre que uno especifique. Debe tener un objetivo. Por ejemplo, aquí dice que especifica distintas clases de sensores y actuadores en un sistema incrustado. Debe tener una motivación. Por lo general los sistemas incrustados tienen varias clases de sensores y actuadores conectados en forma directa o indirecta con una unidad en control. Bueno, debe tener ciertas restricciones, por decir las que nos maneja en este ejemplo. Cada sensor pasivo debe tener algún método para leer la entrada de un sensor y los atributos que representan al valor del sensor. Cada sensor activo debe tener capacidades para emitir mensajes actualizados cuando su valor cambie. Bueno, como lo vimos en otra materia que es arquitectura de computadoras. Bueno, el sensor ultrasónico de Arduino percibe lo que son las... digamos que este emite cierto sonido y digamos que no mapea, pero tiene una cierta lectura de proximidad en cuanto a los objetos. Bueno, esto por ser un ejemplo de alguna restricción. Bueno, para hacer un análisis más concreto de lo que fue el apartado, con un ejemplo básico, podría ser lo que es el Arduino. Bueno, aquí nos maneja los apartados que son de, bueno, nombre del patrón, objetivo, motivación. Bueno, restricciones. Bueno, aquí tenemos ciertas salidas. Tenemos salidas analógicas. Tenemos una parte que dice power. Bueno, esta parte maneja lo que es una salida de 3.3 voltios, 5 voltios, 2 tierras, las salidas analógicas. Bueno, en cuanto a restricciones, podríamos mencionar algunas que podría ser, bueno, tiene unos apartados que dice digital PWM. Bueno, las que tienen una especie de ñ en esos pines son salidas regulables. Alguna restricción sería, por decir, el pin 13, 14, 1, 2, A1, A2, A3. Podría ser que solo entregan un valor concreto, que es 5 voltios. En el caso de las otras, pues puede ser un voltaje regulable, haciéndolo desde el IDE de programación de Arduino. También podemos montar ciertos sensores como el que mencioné antes, que fue el sensor ultrasónico. Nos permite percibir, nos envía señales de lo que está cerca, la proximidad de un objeto. Bueno, con ayuda de lo que es estas herramientas podríamos hacer un diagrama de flujo del funcionamiento, digamos, de un carro seguidor de líneas. Para eso nos ayudaríamos de, bueno, todos estos elementos que he mencionado anteriormente. Apartado 7.5. Modelado de requerimientos para web apps. Bueno, el modelado de requerimientos es algo que lleva tiempo y para esto tal vez podría ser equivocado seguirlo, ya que en esta metodología, bueno, se debe ser ágil. Si se entiende todos los requerimientos del problema, se puede omitir este paso, pero si la respuesta es un no, el modelado de requerimientos se debe de hacer. ¿Cuánto análisis es suficiente? Apartado 7.5.1. Bueno,
El grado en el que se profundiza el modelado de los requerimientos de la web apps depende de los siguientes factores, que son tamaño, que es la complejidad, el incremento de la web app, número de participantes, que es el análisis que ayuda a identificar los requerimientos conflictivos que provienen de distintas fuentes, el tamaño del equipo de la web app, grado en que los miembros del equipo están trabajando juntos. El análisis ayuda a desarrollar una mejor comprensión del proyecto, de qué es lo que se tiene que hacer en el proyecto. Bueno, la medida en que el éxito de la organización depende directamente del éxito de la web app. A medida que el proyecto se hace más chico, que el número de participantes disminuye. Si estamos hablando de una web app bastante pesada, bueno, este número también incrementará. Apartado 7.5.2. Entrada del modelado de requerimientos. Bueno, en el capítulo 2 se analizó la versión ágil del software en general, cuando se aplica a la ingeniería de las web apps. Bueno, esa actividad incorpora el proceso de comunicación, que es en el que los participantes y las categorías del usuario, el contexto de negocio y las metas definidas son la información que se tendrá que estructurar en la aplicación, los requerimientos generales de la web app, los escenarios de uso. Esta información del modelado se convierte en los requerimientos que necesita la web app para poder ser concretada. Estas descripciones se convierten en un lenguaje natural y a grandes rasgos crean bosquejos o representaciones no formales de lo que tendrá que hacer, esta web app tendrá que hacer. Bueno, el análisis de la información toma la estructura con el empleo de un esquema de adaptación definido formalmente, donde sea apropiado, y luego se produce una salida de los modelos más rigurosos. El modelo nos brinda una indicación detallada de la verdadera estructura del problema y una perspectiva de la forma para dar solución a los problemas. Apartado 7.5.3. Salida del modelado de requerimientos. Bueno, el análisis de los requerimientos provee un mecanismo disciplinado para representar y evaluar el contenido y funcionamiento de las web apps, los modos de interacción que tendrán los usuarios con el ambiente y infraestructura que reside dentro de las web apps. Bueno, para eso tenemos los siguientes apartados, que es el modelado de contenido. Bueno, identifica el espectro completo, el contenido que dará la web app. El contenido incluye datos, textos gráfico e imágenes, video y sonido. Modelo de interacción describe la manera en que los usuarios interactúan con la web app. Modelo funcional define las operaciones que se aplicarán al contenido de la web app y describe otras funciones de procesamiento. Modelo de navegación, bueno, define la estrategia general de navegación para la web app.